Bien, buenos días, tardes o noches, tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Bueno, en este video vamos a continuar lo que estábamos viendo en el anterior video de conjuntos, bueno, de lo que es sus relaciones. Entonces, bueno, no es tan complicado relaciones. Acabamos de estudiar hace un momento, bueno, en el video pasado de conjuntos, lo que es eh, conjunto producto cartesiano. Entonces, miren, aquí tenemos un conjunto producto cartesiano A por B, serían A4, A5, A6, no, todos los puntitos son el conjunto producto cartesiano A por B. Entonces, em, ese sería el conjunto producto cartesiano. Ahora, una relación es un subconjunto de un conjunto producto cartesiano, es decir, un subconjunto de estos puntitos es una relación, tales que estos puntitos están relacionados con una correspondencia entre sí, con una regla de correspondencia. Entonces, miren, aquí dice el A está relacionado con el 6, el B está relacionado con el 5, el C está relacionado con el 5, el E está relacionado con el 7, dice, ¿no? Entonces, esos son las reglas, las correspondencias que tienen, digamos. Y pues su gráfico sería este. Es un subconjunto, miren, dentro de otro. Esa sería una relación subconjunto de un conjunto producto cartesiano A por B. Tales que estos elementos están relacionados entre sí con una regla de correspondencia. Y listo. Eso no sé. Entonces, aquí está su definición, lo que les he dicho. El dominio de una relación. ¿Qué es el dominio? El dominio son los elementos X de la relación, los que pertenecen a, ¿no? Los X. Y la imagen son los 10. Suficiente. Ahí está la relación y demás. Relación inversa. Si nosotros conocemos la relación, la inversa de una relación sería invertir valores. Miren, son los elementos X, Y tales que X y Y pertenecen a la relación original. Es decir, si tenemos los elementos X y Y que pertenecen a una relación, la inversa pues van a ser cambiar posiciones. Si digamos teníamos el elemento, no sé, 2 1 en la inversa él se va a convertir el 1 2. Y así con todos los elementos que quiera haciendo, ¿no? Eso es la relación inversa. Ahora, la relación, ya está, composición de relaciones. Tenemos, miren, las relaciones relacionan conjuntos, ¿no? Elementos de conjuntos. Es una relación R que relaciona elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Es una relación de R de A en B. Entonces, mira que tenemos una relación R que le relaciona X con Y de A en B. Y podemos tener una relación S que relaciona Y con Z, de elementos conjuntos del conjunto B con el conjunto C. Y si yo quiero una relación que directamente relacione elementos de A con C, eso es la composición de relaciones. Una relación que nos lleve directo a relacionar los X con los Z. Eso se llama S bolita R. S bolita R. La relación de estos X con los Z. No R bolita S, es S bolita R. El orden es importante, ya que miren, se cumple, no es conmutativo la composición de relaciones. Es decir, no es lo mismo decir S bolita R, esto no es lo mismo que R bolita S. ¿Ya? Bueno, entonces no se cumple eso. Bueno, ya sería la composición de relaciones. Estamos viendo definición nomás. Propiedades de composición de relaciones. La inversa de una composición es esto, ¿no? Se cumple esto, y la composición de relaciones no es conmutativa, pero sí es asociativa. Miren. Bien, entonces ejercicios para entender mejor. Bastante fácil. Ya hemos visto la teoría, ahí tienen los formularios, solo tienen que saber todo eso de memoria, no es tanto. Mejor si se memorizan con diagramas de Venn, siempre es más fácil, pero ya ustedes verán cómo les conviene. Ejercicios, nos dice, dados los conjuntos, conjunto A, conjunto B, conjunto C, y las relaciones R dice que es subconjunto del conjunto A por B, y también S es subconjunto del conjunto B por C. Estas relaciones se definen mediante estas reglas de correspondencia. X está relacionado con Y con la relación R, si solo si X más Y es múltiplo de 5. En la regla de correspondencia, la condición, es como en conjuntos, ¿no? Teníamos una condición, teníamos que resolver la condición y ver cuáles cumplen. Y también S. Y está relacionado con Z, con S, o sea, está relacionado con Z, sí y solo si 3 barra Y más Z. Esta barra significa divisibilidad, es decir, Y más Z es divisible entre 3. Eso significa. O también se puede leer 3, bueno, Y más Z es múltiplo de 3, ¿no? O 3 divide a Y más Z, ¿no? Así se lee. 3 divide a Y más Z. Bien, entonces definir R y S por extensión. Entonces necesitamos definir R y S por extensión. Pero para definir por extensión necesitamos conocer A, B y C por extensión. Entonces los conjuntos A, B y C por extensión. ¿Cómo se hace? Hay que resolver la regla de correspondencia. X al cuadrado menos 2 al cuadrado igual a x cuadrado. Este x cuadrado lo mando al otro lado del estado, diferencia de cuadrados, resuelvo la ecuación, factorizo, aspa simple, tal, 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 y ya tengo los valores de A. ¿No? Entonces, esta es álgebra de colegio. De hecho, ustedes ya han hecho un repaso de esto en su auxiliar de cálculo, les he hecho un repaso. Entonces, todo bien. Listo, entonces, bueno, esta sería, compañeros, la
las soluciones de esto, diferencia de cuadrados, aspa, factores iguales a cero, cada factor igual a cero, despejo x, x, x. Entonces ya tengo todos los valores de x. Pero hay que ver, no es ahí nomás. Dice aquí que los x tienen que ser valores enteros. Ah, entonces hay que verificar. Menos 2 es entero, menos uno es entero, uno es entero, 2 es entero. Entonces todos verifican. Pero ¿qué tal si nos hubiese salido una solución así? X igual a 3 medios. Ah, entonces esto ya no es un entero, entonces esto no sería parte del conjunto A, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo, entonces sería el conjunto A. El conjunto B dice que son los números naturales mayores que uno y menores o iguales que 5, que serían 2, 3, 4, 5. El conjunto C serían los números enteros desde menos 3 hasta 3. Ah, pero mayores que menos 3 y menores o iguales que 3. Entonces, como dice mayores, el 3 no se cuenta, el menos 3 no se cuenta el menos 2, 1, hasta llegar al 3. Ya tenemos A, B y C definidos por extensión. Ahora hay que definir R, subconjunto de A por B. Hay que definir R. Bueno, para definir R hay que ver la regla de correspondencia. X está relacionado con Y, con R, o sea, X está relacionado con Y a través de R, se podría decir. Sí, solo si X más Y es múltiplo de 5. Entonces, aquí está copiado eso, pero R es subconjunto. Ah, aquí está mal, esto es igual, esto es subconjunto, pues chicos. Así te lo van a corregir ya, esto es subconjunto. Esto es subconjunto del conjunto A por B. Bueno, yo igual lo voy a corregir para mandarles el PDF. Bien, R es subconjunto de A por B. Ahora, ¿pero qué es A por B? A por B es el conjunto producto cartesiano de A con B, es decir, menos 2 con el 2, las coordenadas, ¿no? Es decir, esto lo hemos hecho en el anterior video. Los elementos de ahí, los elementos de B ahí, todas las coordenadas son el conjunto producto cartesiano. Por ejemplo, el conjunto A sería esto, menos 2, menos 1, 1, 2, el B sería 2, 3, 4, ¿no? Entonces la primera coordenada sería menos 2, 2, el otro sería menos 2, 3, menos 2, 4, menos 2, 5, ¿no? Ahí están. Todas las coordenadas. Listo, entonces eso sería el conjunto producto cartesiano. Pero ahora R no es pues el conjunto producto cartesiano. No, está mal. No es el conjunto producto cartesiano. Es subconjunto. Esto hay que corregir. No es anotar así nomás. R es subconjunto del conjunto producto cartesiano A por B. Bueno, entonces hay que ver cuáles de estos serían los X, los Y. X, Y, X, Y, X, Y. ¿Cuáles son los que cumplen? Hay que probar uno por uno. Y esto se lo hace mentalmente. Más bien, ¿no? Algunos lo hacen paso a paso. Bien, entonces hay que probar. Si x vale 2 menos 2 y y vale 2, entonces su suma dice que tiene que ser múltiplo de 5. Menos 2 más 2 es 0, este es múltiplo de 5, porque 5 por 0 es 0. Entonces, ok, el 0 siempre es múltiplo de cualquier número, ¿no es cierto? Entonces, como se cumple la regla de correspondencia, el par ordenado menos 2, 2 pertenece a la relación. Y luego con el siguiente, menos 2,3. Su suma tendría que ser múltiplo de 5. 1 no es múltiplo de 5. Entonces, esto no pertenece a la relación. El siguiente, menos 2,4. Su suma tendría que ser múltiplo de 5. Este es 2. No es múltiplo de 5. Entonces, no cumple. Y así sucesivamente hay que seguir haciendo la prueba con cada uno de los términos. Y pues bueno, haciendo la prueba con cada uno de los términos se llega a que solamente estos cumplen. El 1 más 4 es 5, es múltiplo de 5. 2 más 3 es 5, es múltiplo de 5. Ninguno más cumple. Hagan la prueba si quieren. Miren, 2 más 5, 7, no es múltiplo de 5. 2 más 4, 6, no es múltiplo de 5. 2 más 3 es 5, es múltiplo de 5. Muy bien, entonces pertenece a la relación. 2 más 2, 4, no cumple. 1 más 5, 6. 6 no es múltiplo de 5, no cumple. 1 más 4, 5. A eso sí, cumple. Ahí está. 1 más 3, 4 no cumple. 1 más 2, 3 no cumple. Menos 1 más 5, 4 no cumple. Menos 1 más 4, 3 no cumple. Menos 1 más 3, 2 no cumple. Y así, ¿no? Ninguno cumple, solamente estos. Y eso. También aquí tengo el conjunto producto cartesiano A por B, lo que les estaba dibujando antes, y las relaciones serían estos puntitos nomás, este punto y este punto. Hay que tener el cuidado de no encerrar más puntos para el gráfico. Entonces encerramos este punto, pero mira, al cerrar los puntos accidentalmente hemos encerrado este punto más. Entonces para sacarlo a ese punto le hacemos una burbuja, ¿no? Una burbuja indicando que ese punto no pertenece a la relación. Entonces este sería el gráfico de la relación y este sería el gráfico del conjunto producto cartesiano A por B. Ya tenemos la relación R, ahora la relación S, ¿no? Entonces, eso es, pues chicos, no es tan difícil. Ahora, S es subconjunto del conjunto producto cartesiano B por C. Por así nos decía el ejercicio, miren. S dice que está definida de S es subconjunto de B por C, dice, ¿no? Entonces el conjunto producto cartesiano B por C sería esto. Los elementos de B serían los X, los elementos de C serían los Y, ¿no? Y ahora sí, hay que ir a hacer la prueba uno por uno. Dice que 3 divide a y más z. Es decir, y más z es múltiplo de 3. Y más z es múltiplo de 3, lo podemos expresar así. Y más z es 3 multiplicado por un factor entero k. Eso significa que debe cumplirse que y más z sea divisible entre 3. O también se lee y divide a y más z, ¿no? Entonces, eso.
Y ahora hay que hacer la prueba uno por uno. Entonces, 2 menos 2, 2 menos 2 da cero, cero es múltiplo de 3, muy bien. 2 menos uno, eso da uno, no es múltiplo de 3, no cumple. Y así sucesivamente con todos estos. Y los que cumplen habían sido estos. Ya tenemos la relación S definida por extensión. Ya tenemos R y S. Eso es lo que nos pedía el inciso A. El inciso B nos dice definir la composición S bolita R, subconjunto de A por C por extensión. Entonces, composición de relación. Siempre es mejor hacerse un gráfico. S bolita R me está pidiendo. Entonces, la primera debe ser R y la segunda debe ser S. Ahí está. El conjunto A era esto, el conjunto B era esto, el conjunto C era esto. La relación R me relacionaba elementos. Menos 2 con el 2. Miren, ahí arriba sacamos de la relación. Menos 2 con el 2, el uno con el 4 y el 2 con el 3. Es menos 2 con el 2, el uno con el 4 y el 2 con el 3. Eso es la relación R. La flechita es importante poner. Y la relación S relaciona el 2 con el menos 2, 2 con el menos 2, 2 con el uno, todas las flechitas. Ahora la composición S bolita R es seguir desde un punto, desde esta flecha, seguir a esta flecha y ver qué flecha me lleva. Es decir, el menos 2 le hace pasar por el 2 y este lo hace volver otra vez al menos 2. Es decir, hay que seguir la flecha desde el inicio hasta el final. Menos 2 con el menos 2, ahí está. Luego el menos 2, este 2 también le llevaba al 1, entonces el menos 2 va a estar conectado con el 1. Luego el uno no sale flecha, entonces nada que ver con el menos 1. El uno sí sale flecha. El uno va al 4 y luego va al menos 1. Entonces el uno va a estar con el menos 1. El uno va al 4 y luego va al 2. Entonces el uno va a estar con el 2. El 2 va al 3 y luego va al cero. Entonces el 2 va a estar con el cero. El 2 va al 3 y luego va con el 3. Entonces el 2 va a estar con el 3. Y esto sería la composición por extensión. Miren, es tan fácil como seguir flechitas. Entonces, eso no haces. Ahora el inciso C. El C nos dice determinar el dominio y la imagen de las tres relaciones de R, S y R bolita R. S bolita R. Dominio e imagen. Entonces, para eso he debido copiar aquí abajo. Sí, aquí está, miren, la relación era este, la relación S era esto y la relación S bolita R era esto. Me está pidiendo dominio e imagen de cada una de las tres. Entonces, el dominio habíamos dicho que son los X, los primeritos, menos 2, 1, 2. Ahí están los X. Si hubiese aquí otro 2, pues no es necesario escribirlo dos veces porque se está repitiendo, no es necesario. La imagen de R, la imagen de R son los 10, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 4, 3. Y así, de ese el dominio serían los X, 2, el 2 ya lo hemos anotado, 3, 3, ahí está el 3, 4, 4, 4, 5, 5, ¿no? 2, 3, 4, 5. Ese sería el dominio de S. Y la imagen de S serían los 10, menos 2, 1, 0, 3, menos 1, 2, todos estos sin repetir, ¿no? Ahí está la imagen de S. Y el dominio de esa bolita R serían los X, la imagen serían los 10 y ahí está. Y luego nos pide, a ver qué nos pide, S bolita R inversa. Y también nos pide calcular R inversa bolita S inversa. Entonces pues hay que calcular dos relaciones más, dice, ¿no? Inversas todavía. S bolita R inversa podemos calcular porque ya hemos calculado S bolita R. Y la inversa pues podemos calcular entonces. Entonces vamos a ver. S bolita R inversa. Y por propiedades de relaciones, esto es pues lo mismo que esto. Miren ustedes, así volvemos anotando en propiedades. Tal, 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 tal. ¿A dónde está? Aquí está, miren. S bolita era inversa es R inversa, bolita es inversa. ¿No? Son propiedades, cambian de posiciones y ambos inversas. Entonces son propiedades de relaciones. Se ve fácilmente en un gráfico de Venn también. Si quieren, grafíquenlo y van a ver que es lo mismo. Ahora, pues, si yo conozco S bolita R, aquí está lo que está de verde. Su inversa pues va a ser cambiar posiciones. Aquí tengo menos 2 con el menos 2. Cambiamos posiciones, me va a quedar menos 2 con menos 2. Aquí tengo menos 2 con el uno. Cambio posiciones, me va a quedar uno menos 2. ¿No? Simplemente es cambiar posiciones y nada más. ¿No? Entonces 3 2 2 2 3 3 2. Cambiar posiciones. Y algo más. SDR, perdón, esto es importante que se sepa, no lo he anotado aquí. S bolita R es subconjunto ¿de qué cosa? Si R relacionaba elementos de A con B y S relaciona elementos de B con C, entonces S bolita R va a relacionar elementos de A con C, elementos de A con C. Ahí está. Y aquí la inversa, S bolita R inversa, pues si la original relacionaba A con B, A con C, entonces la inversa va a relacionar C con A. Bien, necesito más, lo voy a aumentar a este PDF ya. Bueno, entonces sería, eso más es. Hasta ahí continuamos. Ya estamos acabando, necesito más relaciones.
Ejercicio 2 nos dice, en R, en los reales, se definen las siguientes relaciones. En los reales es un conjunto infinito, entonces no podemos definirlo por extensión. Se definen las siguientes relaciones. Nos dice una relación x está relacionado con y, sí, solo si x menos uno al cuadrado es igual a y más uno al cuadrado. Otro, x está relacionado con y, sí, solo si valor absoluto de x es igual al valor absoluto de y menos 2. Obtener los gráficos cartesianos de estas relaciones, dice. Vale, entonces hay que graficar, nos dice. Pero, ¿cómo vamos a graficar si no se puede definir R por extensión? ¿No? Entonces aquí ya está, ya han visto cómo se hace, pero si no se puede, entonces pues hay que graficar estas curvas ya también, estas curvas. Estas ecuaciones hay que graficar. Y esto ya después han visto ya en cálculo 1 de seguro, pero igual yo les vuelvo a explicar. ¿Cómo se grafica esto? A ver, esto no es una circunferencia, parece un hiperboloide, no, que es una hipérbola, pero igualado a cero. Ah, ya hay alguna idea, ¿no? Bien, entonces, a ver qué tal si esto lo mando al otro lado a restar, ¿no? Entonces, esta es la primera relación, lo mando al otro lado a restar. Diferencia de cuadrados va a ser esto menos esto, esto más esto, ¿no? Diferencia de cuadrados más eso. Ya tengo dos factores igualados a cero, entonces cada factor lo puedo igualar a cero. Ah, entonces, miren, esto lo he convertido en la unión de dos rectas. Esto, x menos y menos 2 igual a cero, es una recta, y esto unido con x más y igual a cero también es una recta. Entonces, el gráfico de esto había sido dos rectas x menos y menos 2 igualado a cero. ¿Cómo se grafica rectas? Pueden ver la pendiente, pueden ver intersecciones, pueden darse valores. Graficar rectas es fácil. ¿Qué tal si y vale cero? Si y vale cero, x va a valer, x menos 2 va a ser cero, es decir, x va a valer 2. Si y vale cero, x va a valer 2. Ahí está, primer punto. Si x vale cero, y va a valer menos 2. Ahí está, segundo punto, ¿no? Entonces ya tenemos dos puntos que pertenecen a la recta, trazamos una regla recta, ahí está la primera recta. X más y es igual a cero, entonces esta es esta recta, ¿no? La recta de identidad, pero al revés, ¿no? Entonces ya tenemos la recta. Entonces estas dos rectas sería la relación R. Eso entonces, ya está su gráfico de R en el espacio, ¿no? Estas rectas obviamente se extienden hasta el infinito, porque es un conjunto infinito. Y así, eso no va a ser. Ahora aquí en valores absolutos, ¿cómo se grafica valor absoluto? Igual es interesante, pero no es tan complicado. Miembro a miembro eleva al cuadrado. Tengo valor absoluto al cuadrado. Y valor absoluto al cuadrado por propiedades de valor absoluto es el mismo x al cuadrado. Entonces, hasta ahí ha hecho desaparecer el valor absoluto y el problema es mucho más fácil que el anterior. Mando a restar diferencia de cuadrados. Tengo dos rectas, grafico las rectas y ya tengo la relación R. Entonces, miren, parecen gráficos difíciles, pero son gráficos sencillos. ¿Qué tal si el gráfico fuese así? A ver, vamos a hacerlo donde... aquí. ¿Qué tal si el gráfico fuese así? X está relacionado con Y, sí, solo sí, Y es igual a X al cuadrado. Ah, ahora sí, pues más fácil, ¿no? Llego al x al cuadrado, después una parábola y todavía que se abre hacia arriba, ¿no? La más fácil de todos. ¿Quién no sabe graficar una parábola? Me dice nomás y le voy a explicar, porque se entiende pues que ser materia de primer semestre. No, no siempre saben todo, pero con la práctica ya van a aprender a graficar todo tipo de cosas. Pero entonces, llego a la x al cuadrado, su gráfico de esta relación sería la parábola, güey. Una parábola que se abre hacia arriba. Ah, ¿qué tal si lo complicamos un poquito más? Que ya no sea y igual a x al cuadrado, que sea, eh, no sé, a ver, y menos uno es igual a, eso al cuadrado es igual a x más 2, digamos. Ah, ya, esto miren, igual es una parábola, ¿no? Pero esta es una parábola un poquito diferente. Su vértice dice que en y está en uno, es decir, uno ahí, en x está en menos 2 ahí. Su vértice dice que está ahí de la parábola, no son los desfases. Pero ahora esta parábola dice que es del tipo no igual, y igual a x al cuadrado, no, es del tipo x igual a y al cuadrado, es decir, es una parábola que se abre así. Eso sería el gráfico de la relación R. Entonces hay que saber graficar estas cositas. Y eso se lo ve, pues pueden ver en videos en YouTube, cómo graficar parábolas, cómo graficar rectas y demás. Pero eso se avanza en cálculo 1. En cálculo, en álgebra 1 no tanto, pero igual es fácil de saberlo. Y si quieren podemos hacer una clase de geometría analítica y demás, ¿no? Entonces, pues todo depende de ustedes. Pero entonces sería, ¿no? Entonces hay gráficos fáciles de hacer y hay gráficos un poquito más complicados, ¿no? Bien, y eso. Ahora borramos. Continuamos. Y hay que ver siempre si estamos trabajando en los reales. ¿Qué tal si estuviésemos trabajando en los enteros? No podemos continuar. Tenemos que verlo todo a detalle. ¿Qué tal si estamos trabajando en los enteros? Ah, entonces pues, los enteros ya no es pues fácil. Es diferente los enteros. Ahí vamos a tener los enteros. Ahí los enteros ya no son pues, todos 9. Los enteros son cabalito. Uno, 2, 3.
Uno, 2, 3, digamos, ¿no? Entonces, esos son los enteros. Negativo, ¿no? Aquí negativo, negativo, negativo. Abajo negativo uno, negativo 2, arriba uno, 2. ¿Se entiende, no? Entonces, ya no son todos los reales los enteros, son solamente pedacitos. Necesito, ya no hay la opción. Esto. Tas, 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 tas. Bueno, más o menos. Bueno, ese sería el gráfico de los enteros, ¿no? Es el conjunto producto cartesiano de los enteros con los enteros. ¿Y qué tal si yo defino aquí una relación? Una relación que me diga una relación que sea subconjunto de los enteros por los enteros, es decir, el conjunto producto cartesiano de los enteros con los enteros, z al cuadrado. Tal es que x, x está relacionado con y. Sí, solo si se cumple que y es igual a x al cuadrado, digamos. Pero aquí ya no es pues en los reales, entonces no puedo dibujar tranquilamente una parábola, porque ya no estamos en los reales, estamos en los enteros. Entonces en los enteros hay que ver, pues podemos ver el cero cero si va a cumplir, ¿no? El cero cero va a cumplir porque 0 al cuadrado es lo mismo que cero, después aquí seguro va a cumplir uno uno, después va a cumplir 2 4, ¿no? Porque 2 al cuadrado es 4, 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado también es 4, ¿no? Entonces hay que ir viendo qué puntitos cumplen y así. Entonces así sería el gráfico, ya no sería una curva bonito, serían puntos nomás, porque en los enteros por los enteros son puntos nomás, no son conjuntos infinitos igual, pero puntos, no, ya no son todo el espacio. Entonces ese sería el gráfico de, bueno, y esta relación sigue, ¿no? Hasta el infinito, pero ese sería más o menos el gráfico de R. Bien, eso sería. Ahora sí podemos pasar. A ver, ¿qué más tenemos? Propiedades de las relaciones. Ahí está. Si tenemos relaciones que están definidas de un conjunto en un mismo conjunto, es decir, miren, estas relaciones de aquí arriba, las que hemos estudiado antes, este es un conjunto y este es otro conjunto. Entonces, esta relación no está definida en un mismo conjunto. Pero, ¿qué tal si tenemos relaciones que están definidas en un mismo conjunto? Es decir, relaciones de A por A, en un mismo conjunto, A cuadrado, como estas, por ejemplo. Estas de aquí están definidas en un mismo conjunto, en los reales. Entonces, los reales al cuadrado. Entonces, están definidas en un mismo conjunto. Cuando esto pasa, cuando estas son relaciones definidas en un mismo conjunto, o sea, partimos de un conjunto A y llegamos al mismo conjunto A, entonces, cuando tenemos eso, pues se cumplen propiedades. Reflexividad, simetría, transitividad y antisimetría. Y pues nos dice, la reflexividad nos dice si X pertenece, bueno, R es reflexiva, sí, solo sí, para todo X, o sea, todos los X, ¿no? Para todo X, se verifica que si X pertenece al conjunto A, entonces X está relacionado con X. Eso es la reflexividad. Simetría. Se cumple que para todo X, para todo Y pertenece al conjunto A. Se verifica que si X está relacionado con Y, entonces Y está relacionado con X. Este conjunto A no me está convenciendo bien. A ver, vamos a compararlo con el libro de Armando Rojo. Bien, estoy aquí con el libro de Armando Rojo y vamos a comparar las relaciones. Vámonos a relaciones, relaciones de equivalencia. Dominio, aquí estamos. Eh, Vamos a bajar. Relaciones, relaciones. Tenemos relaciones, conjunto. No. Simetría, y ahí estamos. Bueno, estos son de acuerdo al libro de Armando Rojo. El libro de Armando Rojo es muy teórico, por eso no lo manejo mucho, pero es bastante bueno en teoría. Claro, es por algo es teórico, ¿no? Entonces, siempre es mejor el Armando Rojo. Les recomiendo antes, para teoría les recomiendo mejor el Armando Rojo y después recién para ver ejercicios el libro de Sebastián Lazo. Bien, entonces aquí la reflexividad. Para todo X se verifica que X, si X pertenece a A, entonces X, X pertenece a la relación. Esto es esto se verifica, ¿no? Es lo mismo que dice aquí. Simetría, eh, mm, simetría, tenemos, bueno, y existe, perdón, existe reflexividad. Y si no se cumple esto, existe la no reflexividad. Es la negación de la anterior. Existe alguna X tal que se verifica que X pertenece a y X, X no pertenece a la relación. Si pasa eso, entonces no es reflexivo.
Asreflexividad. Eso es otro, el otro extremo ya también. Ninguna X cumple. Enseguida vamos a ver. La cuestión es que vean estos conceptos, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo simetría. Siempre se entiende mejor con ejercicios. Ya luego viendo el ejercicio pueden volver a ver la definición y van a ver que tiene sentido, ¿no? La simetría son, dice aquí, para todo X, para todo Y perteneciente a, bueno, vamos a ver mejor del Sebastián Lazo nomás. Para todo X, para todo Y perteneciente a, se verifica que si X está relacionado con Y, entonces al revés también, Y está relacionado con X, dice. Eso es la simetría. Transitividad, se cumple que si X está relacionado con Y al mismo tiempo Y está relacionado con Z, entonces X tiene que estar relacionado con Z, es decir, el Y hace puente, es transitivo, ¿no? Entonces eso se tiene que cumplir. Y antisimetría. Se dice que si X está relacionado con Y está relacionado con X, entonces X tiene que ser sí o sí lo mismo que Y. Esas son las propiedades que se cumplen, pero hay más. O sea, la negación de la reflexividad sería no reflexividad. Y el otro extremo sería la areflexividad. La simetría puede ser simétrica, no simétrica, asimétrica, puede ser transitiva, no transitiva, atransitiva. Entonces, enseguida vamos a ver con este último ejercicio. Ven, es fácil. Ya, a ver, nos dice. En el conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, se define la siguiente relación. X está relacionado con Y, sí, solo si 3 divide a X más Y. Definir R por extensión. Esto ya lo hemos hecho antes, varias veces. Primero lo que hacemos es definir el conjunto A por extensión, ya tenemos. Luego el conjunto R por extensión. Hay que ir viendo cuáles cumplen. Aquí lo he hecho de forma directa. Ustedes verifíquenlo. Entonces, aquí si quieren lo hacemos, ¿no? El conjunto producto cartesiano, el conjunto A ya lo tengo, entonces los X serían 1, 2, 3, 4 y 5. Esos serían los X. Ahora los Y sigue siendo el conjunto A. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces hay que ir a hacer la prueba con uno por uno, ¿no? X con Y, 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 X con Y. Hay que ir a hacer todas las combinaciones posibles. Y hay que ir viendo. La suma tiene que ser múltiplo de 3, ¿no? Entonces, uno más uno es múltiplo de 3. No, no cumple, no pertenece. Uno más 2, 3. Ah, ese sí, ahí está, ¿no? Uno más 2, 3. Uno más 3, no. Uno más 4, no. Uno más 5, 6. Ese sí, ahí está. Entonces, uno por uno hay que ir haciendo la prueba a ver cuáles cumple. Entonces, esa sería la definición de la sucesión por extensión. Nos dice, formar el diagrama. Cuando nos dice diagrama, es diagrama de Venn, diagrama de R. Entonces, el diagrama es fácil. Si estamos trabajando en un mismo conjunto, no es necesario dibujar dos conjuntos, porque si es un mismo conjunto, pues no es necesario. Entonces, el diagrama de Venn es lo siguiente, hay que ir relacionando. El uno dice que está relacionado con el 2, entonces dibujamos su flechita. El uno está relacionado con el 2. El uno está relacionado con el 5, dibujamos su flecha. El 2 está relacionado con el uno, dibujamos su flecha. El 2 está con el 4, dibujamos su flecha. El 3 está con el 3, dibujamos su flecha. El 4 con el 2 y así vamos dibujando las flechas. Ahora, este es el gráfico cartesiano. También se puede hacer, ¿no? Tenemos el conjunto A, conjunto producto cartesiano sería todo esto y los puntitos que sí pertenecen a la relación serían las relaciones, ¿no? Hay que tener cuidado de encerrar solo los puntos. Si encerramos por accidente otros, pues le metemos una burbuja y ya indica que no pertenece a la relación, ¿no? Ese es el gráfico cartesiano y así la clasificación, lo que nos interesa. Y esto es lo más importante. Clasificación. Hay que ir clasificando reflexividad, simetría, transitividad y antisimetría. ¿Qué es la reflexividad? Esto se van a anotar ustedes. No está en el PDF, pero quiero que se anoten, por favor. Reflexividad. Cuando se dice reflexividad, se refiere a los bucles. Es decir, por ejemplo, el uno tiene que estar relacionado con el uno. A ver, el conjunto A, ¿qué elementos eran? 1, 2, 3, 4, 5, creo que eran. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, la reflexividad son los bucles, es decir, todos igualitos. El uno tiene que estar con el uno, el 2 tiene que estar con el 2, el 3 tiene que estar con el 3, el 4 tiene que estar con el 4, el 5 tiene que estar con el 5. Eso es la reflexividad. Si todos cumplen, o sea, todos estos pertenecen a la relación, se llama reflexiva. Todos cumplen. Eh, eh, Si no cumplen todos, se le llama no reflexivo. Si solo cumple alguno, ¿qué tal si este cumple, este también, y estos no cumplen? Esto no, esto no, esto no. Entonces, algunos cumplen, se le llama no reflexivo. Y si ninguno cumple, o sea, ninguno siempre cumple, entonces se llama areflexivo. Entonces, eso es la reflexividad. Los bucles, los vamos viendo en la relación. Los bucles que tenemos serían el 3 3. Tenemos el nada más. Tendríamos que tener el 1 1 2 2 3 3 tenemos 4 4 5 5. No tenemos todos, solo un hito. Entonces, algunos nomás cumplen. Por tanto, chequeamos ahí y cuando es algunos se le dice no reflexivo. Ahí está. Simetría. Simetría es fácil. Si tenemos un elemento 1,2,
Entonces tiene que verificarse que el 2,1 también tiene que pertenecer, ambos tienen que pertenecer, ¿no? Entonces, es simetría. Nos vamos verificando uno por uno. Esto es mejor si lo hacen paso por paso, pero bueno, la cuestión es que esté bien, ¿no? El uno con el 2, ya, entonces tiene que estar también el 2 con el uno, ahí está. Ahora el uno con el 5, entonces el 5 con el uno también tiene que estar por ahí está. El 2 con el 4, entonces el 4 con el 2 tiene que estar por ahí, aquí está. El 3 con 3, ahí está el mismo 3 con 3, obviamente va simétrico. El 4 con el 5, entonces el 5 con el 4 debe estar por aquí. Todos cumplen, todos tienen su simétrico, entonces todos cumplen ahí. Muy bien, ok. Entonces, como todos cumplen, es simétrica. Transitividad. Esto es un poquito más difícil de entender. Ejemplo, si tenemos que el uno está relacionado con el 2 y además el 2 está relacionado con el 5, entonces se tiene que cumplir que el uno está relacionado con el 5, es decir, el 2 hace de puente. Eso es la transitividad, se tiene que cumplir siempre. Entonces, pues vamos a verificar eso. A ver, el uno está relacionado con el 2 y el 2 está relacionado con el uno. Entonces el uno tendría que estar relacionado con el uno, pero no está relacionado, entonces no todos cumplen, pero alguno cumplirá, a ver, veremos. El 3, no, el uno, 2, a ver, 4, 2, bueno, no hay más. El 3, los bucles siempre son transitivos, porque miren, el 3 está relacionado con el 3 y además el 3 está relacionado con el 3. Entonces este 3 de aquí hace de puente y el 3 tendría que estar relacionado con el 3, ¿no? Entonces, los bucles siempre son transitivos. Entonces, por lo menos hay un bucle, entonces algunito por lo menos sí cumple, ¿no? Entonces, no todos cumplen, pero algunito sí cumple. Y si no hubiese ningún bucle, ni nada, ninguno siempre cumpliese, pues ninguno cumple, tendríamos que poner ahí, ¿no? Bien, entonces, como solamente algunos cumplen, se le dice que es no transitivo. Y la antisimetría. La antisimetría nos dice, es todo lo contrario a la simetría. Es decir, la antisimetría nos dice que si el uno está relacionado con el 2, digamos, y el 2 está relacionado con el uno, se tendría que verificar sí o sí que el uno tiene que ser lo mismo que 2. Entonces aquí esto es falso, ¿no? Entonces no es. Pero a ver, los bucles también siempre cumplen todos los bucles. Los bucles también siempre son antisimétricos, ya que miren, el 3 está relacionado con el 3 y el 3 está relacionado con el 3. Entonces, el 3 es igual a 3. Entonces, claro, pues sí se cumple esto, pero solamente cumple el 3, ya que pues, hay otras relaciones simétricas, por ejemplo, el uno y el 2 el uno, eso también pertenece a la relación, pero el uno no es lo mismo que el 2, entonces no todos cumplen, ¿no? Para que todos cumplan la antisimetría, todos tendrían que ser bucles, o bien algunos no tendrían que estar relacionados y demás. Bien, entonces, como solamente algunos cumplen, o sea, el bucle no más cumple, pues algunos cumplen, es decir, no antisimétrica. No existe por si acaso esto nunca se va a dar. No existe esto, no existe lo que se llamaría A antisimétrica. No existe eso. Bueno, eso sería la clasificación y pues esto ustedes pueden hacerlo paso por paso y demás, pero pues para eso está grabado el video para que puedan hacerlo ustedes paso por paso en su cuaderno con flechitas y demás. Bien, entonces eso sería este PDF. Haremos al otro PDF. Entonces, a ver, veremos, este PDF ya es más antiguo. Este es gráfico de relaciones. Aquí lo hago gráfico diferente. Este es más antiguo, este es un poquito diferente. Clase 6, no sé, antiguo es. Entonces, es un gráfico un poco diferente. Está bien hecho, pero es diferente. Igual pueden revisarlo. Aquí lo hago con... no, igual diferencia de cuadrados aplica. Aquí lo hago con valor absoluto y demás. Aquí esto es lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Lo mismo que hemos hecho antes. Miren, hay formas de sombrear y demás. Lo mismo que hemos hecho antes. No, creo que es otro. Es x menos y. El que hemos hecho nosotros es x más y. Esto clasifico, miren, de flexibilidad veo los bucles, es reflexiva, veo simetría, transitiva, tal, relación. Y algo más. Cuando unas relaciones de flexiva, simétrica y transitiva se cumplen los tres, se dice que esta relación se llama de equivalencia. Cuando se cumple de flexibilidad, simetría y transitividad. Eso anotado, ¿no? Eso se anotan. Relaciones de equivalencia, R es relacionado con Y. Cuando unas relaciones de equivalencia, en vez de X está relacionado con Y, se lo puede anotar así. X es equivalente a Y, cuando unas relaciones de equivalencia. Clases de equivalencia. Eso sí, ya no se los he copiado. Clases de equivalencia. A ver, es fácil. Mm, para este ejercicio. Miren, he definido una relación. Aquí está su diagrama de Venn. El diagrama de Venn es lo más importante. Ya, entonces,
Me copio el diagrama de Venn. Esto ya es otro ejercicio por si acaso, ¿no? Lo revisan ahí la relación, su clasificación, pero el diagrama de Venn es lo que vamos a estudiar. ¿Qué son las clases de equivalencia? Las clases de equivalencia de un elemento A son todos esos elementos X que pertenecen al conjunto A, tal que X es equivalente a A. Tal vez no se entienda bien esto, pero aquí es más fácil. Con el diagrama de Venn dice, el 2 está con el 5 está con el 2, el 1 está con el 4. Miren, hay partes donde la flecha ni siquiera llegan a conectar, ¿no? Donde se conectan entre sí, pero ya no se conectan con otros grupos. Entonces lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a hacer una partición del conjunto, se llama. Entonces la clase de equivalencia del 2 es lo mismo que la clase de equivalencia del 5, porque son equivalentes entre sí. La clase de equivalencia del 1 es lo mismo que la clase de equivalencia del 4. Y la clase de equivalencia del 3 es solito. Entonces las clases de equivalencia son elementos. Son conjuntos iguales a las de equivalencia. En este caso del 2 y del 5 están equivalentes, entonces 2, 5. No están equivalentes con otro, entonces ahí nomás. La clase de equivalencia del 2 es lo mismo que la del 5. La clase de equivalencia del 3 es lo mismo que el 3 solito, ¿no? Porque está solito. Y el 1 está con el 4. El 1 está con el 4. Esos son las clases de equivalencia. Y siempre se verifica que la intersección de las clases de equivalencia es el vacío. Y la unión de las clases de equivalencia es el mismo conjunto A. Entonces, es decir, las clases de equivalencia son subconjuntos. Este sería el primer subconjunto, ¿no? Este sería el primer subconjunto, este sería el otro subconjunto y este sería el otro. La unión de estos tres me va a dar el conjunto original, ¿no? El conjunto A. Y la intersección, pues, me va a dar el vacío. Siempre se cumple eso. Existen no son las clases de equivalencia. Entonces, ¿y qué son el conjunto de índices? Son pues los índices de las clases de equivalencia. Tenemos 2, 1, 2, 3. Entonces los índices son pues 1, 2, 3 y ya está. Es el conjunto de índices, porque son los índices. Y el conjunto cociente se lo denomina A barra equivalencia. Este es el conjunto cociente. Y este el conjunto cociente es el conjunto de las clases de equivalencia. K1, K2, K3. K1, K2, K3. ¿Eso no es? Entonces, eso es. Ahora veremos el último ejercicio. Ahora sí, este debe ser. Ah, no, este no es, este es otro. Este ejercicio 3 lo revisan. Está en un intervalo, ¿no? Es interesante, pero igual, no pasa nada. El 4. Este 4 sí es súper. Va a ser el último ejercicio, uno de los difíciles, difíciles. Nos dice, en los reales se considera la relación X está relacionado con Y. Sí, solo sí, X al cuadrado más X es igual a Y al cuadrado más Y. Hay que graficar esto. Ahora pues nos dice, ¿no? Probar que es de equivalencia. Esta relación dice que es de relación de equivalencia. Es decir, cumple tránsito, no, cumple reflexividad, cumple simetría y cumple transitividad. Los tres cumplen todos. Así se llama relación de equivalencia. Y representar nos dice. Entonces, lo primero vamos a probar reflexividad. Nos dice, para todo X perteneciente a los reales, se verifica que X está relacionado con X. Esta es la definición de reflexividad, ¿no? X está relacionado con X, los bucles. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Para cuando esto no podemos definir por extensión, ¿no? No podemos ir probando uno por uno, porque el conjunto R es infinito. Entonces, no podemos probar uno por uno. Lo que hacemos es, en vez de X, en vez de Y, perdón, ponemos X. Y si se verifica la igualdad, se verifica que es reflexivo. Miren, en vez de Y ponemos X. Ay, claro que sí, se verifica pues la igualdad. Entonces es reflexivo. En simetría. En simetría. La definición es, para todo X, para todo Y perteneciente a los reales, si X está relacionado con Y, entonces Y tiene que estar relacionado con X. Esta es la definición. Entonces partimos de esto verdadero. Hipótesis. X está relacionado con Y. Y la hipótesis será esta, que X al cuadrado más X es igual a Y cuadrado más Y. Esta es la hipótesis. De la hipótesis tenemos que llegar a la tesis, a demostrar que Y está relacionado con X. Entonces miren, si esto lo mando al otro lado a restar, lo mando a restar, lo mando a restar, lo mando a restar, y multiplico miembro a miembro por -1, voy a llegar a esta relación. Y esta relación es pues justo que Y está relacionado con X, ¿no? Porque Y está relacionado con X, sí, solo sí, el primero al cuadrado más el primero al cuadrado más el primero es igual a segundo al cuadrado más el segundo, segundo al cuadrado más el segundo. Entonces miren, partiendo de la hipótesis, he llegado a la forma de la tesis. Eso es. Eres, esto no está escrito, transitiva, ¿es bien? Eres transitiva, sí, solo sí, para todo X, para todo Y, para todo Z perteneciente a los reales, se verifica que el puente, ¿no? X está con Y está con Z, entonces el X tiene que estar con el Z. Eso es transitividad. ¿Y cómo se demuestra? Pues partiendo de la hipótesis, hay que demostrar la tesis. X está relacionado con Y, es esta hipótesis. Y nos dice que Y está relacionado con Z, es esta otra hipótesis. Haciendo artificios aquí hay que demostrar la tesis. Es decir, miren, si X al cuadrado más X es igual a Y cuadrado más y Y cuadrado más Y es igual a Z cuadrado más Z, entonces en vez de escribir Y cuadrado más Y, como Y cuadrado más Y es esto, pues en vez de esto lo reemplazo aquí y voy a llegar aquí X al cuadrado más X es Z cuadrado más Z.
Ahí está, y se verifica pues la tesis. Entonces, miren, clasificar ya en los reales, en conjuntos infinitos, es bastante fácil, pero no hay que caer en la tentación de hacerlo cumplir sí o sí todo. No siempre va a cumplir. ¿Qué tal si la relación así hubiese sido así? X está relacionado con Y, sí, solo sí. X es igual a Y más 2. Ahí, entonces miren, esto no es transitivo. Por ejemplo, miren, para transitividad, ¿cómo se probaba? X está con y Y está con Z. Entonces hay que probar que X está con Z. Pero esto no es transitivo. Miren ustedes, hipótesis uno sería X es igual a Y más 2. Hipótesis 2 Y es igual a Z más 2. ¿No? El primero es igual al segundo más 2. De aquí, en vez de Y, puedo poner Z más 2. Entonces de aquí, en esta relación, voy a llegar a X es igual a Z más 2, eso es Y más 2. Entonces de aquí veo que X había sido igual a Z más 4. Ah, pero yo no quería demostrar que X es igual a Z más 4, yo quería demostrar esto, que X es igual a Z más 2. ¿No es cierto? Entonces, miren, no siempre se cumple. No siempre se cumple, esto ya estaría mal, ¿no? No se cumple la reflexividad. Entonces así hay que ir analizándolo. Bien, entonces eso sería la clasificación. Y ahora lo interesante aquí es representar R, ¿no? Hay que representar, hay que graficar esta curva. ¿Cómo se grafica esta curva? Aquí pongan atención. Lo mismo de siempre. Mando al otro a restar, mando al otro a restar. Agrupo. ¿Cuál estoy agrupando? X con Y cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. Ahí está. X menos Y. X menos Y. Aquí tengo X menos Y. X menos Y. Factorizo. Me queda esto. Factores igualados a cero. Cada factor igual a cero. Y ya tengo la ecuación de dos rectas. Tal, tal. Así de fácil. Entonces, siempre cuando es difícil, véanlo ustedes, diferencia de cuadrados. Siempre sabe ser eso. A no ser que tenga logaritmos y esas cosas. Logaritmo es fácil de graficar, ¿no? Logaritmos, raíz cuadrada es fácil, parábola es fácil, circunferencia es fácil. Entonces, sí, esto sería el gráfico de la relación. Ya estamos acabando, ya estamos acabando. Tengan un poco más de paciencia. Después les voy a mandar otro video de funciones, pero eso va a ser después. Las clases de equivalencia. Las definiciones son todos esos elementos X pertenecientes al conjunto A. En este caso, el conjunto A son los reales, tales que X estén equivalentes a A. Entonces, pues hay que ir viendo cuáles son las clases de equivalencia de la relación. A ver, ¿cómo les explico esto? Ya sé, les voy a explicar el método y su análisis. La relación era esta y su regla de correspondencia era esta. Y nos dice X es equivalente a A, es decir, X está relacionado con A, pero antes era X está relacionado con Y. Entonces, en vez de Y, vamos a anotar A. Pero no lo vamos a anotar aquí, porque no, su gráfico no es tan interesante. Ya que vamos a analizar con el gráfico, entonces lo anotaremos en esto. Es decir, esto es lo mismo que esto, ¿ya? Eso que se entienda biencito. Esto es lo mismo que esto. Entonces, en vez de Y voy a poner A. Tengo X menos Y igual a cero, X menos Y igual a cero, tal, tal, tal. X es equivalente a Y. Entonces, en vez de Y voy a poner A. Ya está. Despejo X y ya tengo las clases de equivalencia. ¿No es cierto? Miren, X igual a. Entonces son todos esos elementos X, dice. Entonces, las clases de equivalencia van a ser A menos uno menos A, menos uno menos A. Las clases de equivalencia de un elemento A había sido esto. Y ya está. Pero aquí hay una restricción. Aquí hay una restricción, ya que si se dan cuenta ustedes, hay una restricción que es la siguiente. La clase de equivalencia de A igual a uno, aquí con el gráfico se va a ver. Miren, el uno del gráfico podemos ver el uno está relacionado con el menos 2. Ahí está. Y al mismo tiempo, el menos 2 está relacionado con el positivo uno. Si se dan cuenta, ¿no? Ahí está el menos 2 con el uno. Entonces la clase de equivalencia del elemento uno va a ser lo mismo que la clase de equivalencia del elemento menos 2. Entonces las clases de equivalencia de esto, perdón, de este elemento y de esto van a ser lo mismo. Y así, miren, de esto seguro va a estar aquí, de esto va a estar por allá. Entonces, lo que se hace es partir este gráfico a la mitad y si quieren mandamos a la derecha o mandamos a la izquierda. Pero la cuestión es que se cumple que las clases de equivalencia son iguales para algunos elementos. Y pues como vamos a partir de izquierda a derecha, porque ahí se presenta la simetría en las clases de equivalencia, pues aquí la intersección de estos gráficos había sido menos un medio, ¿no? Entonces, si lo partimos a la derecha, podemos decir que los valores de A tienen que ser mayores o iguales a un medio. Eso sería. Y ya está. Bueno, ahora el conjunto de índices son todos los valores que puede tomar A, ¿no? Los índices. Entonces A dice que puede tomar valores desde menos uno hasta un medio y ya está. Y eso sería. Bueno, entonces eso nos pide el ejercicio, ¿no? Tener el conjunto de índices. Ahí está. Bien, chicos, eso sería todo entonces por el video de hoy. Aquí está su análisis con diagrama de evento. Miren, es un conjunto infinito.
Pero por lo menos para algunos elementos, para hacer la prueba, se puede hacer su diagrama de Venn. Para algunos elementos, por ejemplo, para el uno y el -2, el uno y el -2 son equivalentes porque están relacionados entre sí. Entonces el uno está relacionado con el -2, el -2 está relacionado con el uno, entonces son equivalentes. Hacemos una partición. Entonces las clases de equivalencia del uno son las mismas clases de equivalencia del -2, el 2 está con el 3, así, ¿no? Entonces así hasta el infinito son infinitos elementos, ¿no? Eso sería todo por la clase de hoy, compañeros. Bueno, por el video de hoy, todo lo referido con relaciones. No vamos a hacer otro video de relaciones, pero más bien si quisiesen alguna clase extra o alguna explicación extra de algún ejercicio, sin miedo, díganme nomás y pues lo hacemos. Bien, eso sería todo por el video de hoy. En el siguiente video vamos a ver lo que serían funciones, pero eso ya va a ser otro video en este tipo de PDFs nomás también, pero ya en otro video. Hasta luego.